Alexander Volkanovski no puede ganar dos veces la misma pelea. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez acá a GPD MMA, hoy día para la previa del main event del UFC 325, donde Alex the Great Volkanovski se enfrenta otra vez a Diego López por el campeonato de peso pluma, las 145 libras de la UFC. ¿Qué debemos decir de esta pelea? Primero, que realmente si Volkanovski se está volviendo a enfrentar a López es porque no hay otro rival en la organización. Volkanovski, si bien últimamente se le recuerda por aquella derrota brutal contra Islam Makhachev, en su división ha sido extremadamente dominante. Ha barrido con todos desde que le quitó el título a Max Holloway, a quien derrotó por 3 veces, aplastó a Brian Ortega, al propio Diego López le ganó, ha pasado por todo lo habido y por haber y realmente no tiene más rivales en la división. Y es por eso que le dan nuevamente a Diego López, un peleador que sí tuvo una performance interesante contra el campeón, si bien perdió, pero que su mérito principal para estar acá es haberle ganado a Jan Silva en esa tremenda pelea que tuvo y que acabó con otro de los invictos de los Fighting Nerds. De hecho, yo creo que Jan Silva era quien la UFC estaba prospectando como siguiente retador para Alexander Volkanovski, pero siendo que Diego López le dio la paliza que le dio y lo finalizó de la manera que lo finalizó, ya la UFC no ha tenido más remedio que hacer esta revancha. De Volkanovski, ¿qué podemos decir antes de entrar al análisis de la pelea? Bueno, el australiano es un peleador todoterreno, tiene velocidad, es uno de los peleadores más rápidos de la categoría, no solo en golpes, sino también en cuanto a movimiento, a velocidad para defensa de takedown ofensivo, juego de pies, entre otras cosas. Su juego de pies es espectacular, la manera en que él logra encontrar los ángulos para conectar su clásico 1-2, jab volado, o para incluso posicionarse de una manera ventajosa para un takedown o defensa de takedowns, es impresionante, y ahí entra su lucha. Volkanovski tiene una lucha espectacular. Yo me animaría a decir que si no es por Movsar Evloev, Volkanovski debe tener la mejor lucha de esta división, y probablemente de los últimos 5 o 10 años. Además, tiene una variedad de strikings, donde creo que un punto importante que puede ser también relevante para esta pelea son las leg kicks que ya sufrieron Max Holloway, entre otros. Y tiene, y yo diría que este es su arma principal, cardio para regalar. No es un cardio a lo Merab, que creo que es lo más impresionante que hemos visto últimamente en la UFC, pero tiene muchísimo cardio. Tú sabes que Volkanovski no se va a cansar y él te puede hacer 5 rounds sin problema a un ritmo altísimo al cual él está acostumbrado. Y por ahí yo creo que ya todos sabemos, todos los que vemos la UFC, todas las virtudes de Volkanovski, no hay mucho que decir. ¿Y qué trae Diego López? Bueno, yo creo que López trae una amenaza importante en Jiu-Jitsu. No creo que sea algo que el australiano no pueda controlar, pero yo creo que sí, sobre todo cuando está en posición superior tiene una amenaza muy importante en Jiu-Jitsu. Tiene un gran poder de knockout, no de casualidad lo terminó lastimando a Volkanovski en el primer round de aquel primer combate por el campeonato. Y yo creo que esto es algo muy importante. Ya demostró que puede pelear a 5 rounds. Y aquí yo les voy a dar un dato en breve sobre este punto que creo que muchos analistas no están considerando y puede ser una variable fundamental para este combate. A ver, ¿por qué les decía yo al inicio que Volkanovski no puede ganar 2 veces la misma pelea? Porque yo creo que si bien Volkanovski tuvo un triunfo contundente, no se puede dejar conectar tanto por Diego López. Y acá viene el dato. Mucho se habló de lo impresionante que fue que Diego López duró 5 rounds y que demostró que no se había cansado, y eso es válido. Pero hay un insight que no se ha estado viendo, que es que Diego López fue incrementando su output. En cuanto a golpes significativos, para que se den una idea, en el primer round Diego López intentó 22, en el segundo round intentó 33, en el tercer round intentó 37, en el cuarto round intentó 43 y en el quinto round intentó 59. Diego López parece que estuvo manejando su cardio para tener chances de conectar a lo largo de la pelea. ¿Cuál fue el problema? Que nunca logró conectar mucho. De hecho, el round que mayores golpes significativos conectó fue el segundo con 16. De ahí todo ese output incremental que definitivamente hizo para atacar al australiano no se tradujo en rédito oficial. Y yo creo que ahí es donde Diego López debe cambiar la pelea. En un combate a 5 rounds, en una decisión, no le va a ganar a Volkanovski. Es prácticamente imposible. Y es que entendamos, Volkanovski ha ganado el 40% de sus peleas por decisión. Además, desde ya ni siquiera sé cuántos años atrás, Volkanovski solo pelea 5 rounds, sabe cómo manejar el ritmo, sabe cómo presionar. Entonces, si Diego López
se guarda como hizo en la pelea anterior para llegar con vida al quinto round, es lo mismo que perder. Yo creo que el brasilero que vive en México y que ama México tiene que atacar y tiene que ser agresivo, y ese output que tuvo en el cuarto o quinto round tiene que llevarlo al primero o al segundo, porque para un peleador como Diego López esta es una oportunidad única. Está teniendo una revancha después de una sola pelea, pero si pierde ahora, nunca más, a menos que alguien le gane a Volkanovski o que Volkanovski se retire. Y creo que incluso en ese escenario la UFC no va a estar con muchas ganas de darle a López otra oportunidad más por el campeonato. Entonces para Diego López tiene que darse en esta oportunidad. Y si Diego López se cuida para llegar a los 5 rounds, y yo sé que esto es un análisis que probablemente es contraintuitivo versus lo que hemos estado escuchando la mayoría de veces, no le va a servir de nada, porque Volkanovski lo que le va a permitir eso es a Volkanovski estar cómodo, saber que Diego López no lo va a atacar tanto, que va a estar esperando el momento para conectar el golpe brutal de KO, y como lo hemos visto, se lo puede dar, pero solo una vez, y si no lo logra finalizar, esto se acabó. Y ahí es donde creo que hay que ver cómo se desarrolla la primera pelea. La primera pelea, Volkanovski conectó un 61% de todos sus golpes significativos, Diego López solo conectó 32, y ambos intentaron más de 200 golpes. Volkanovski le hizo un takedown, pero intentó varias veces, de hecho intentó 11 veces lograr los takedowns y tuvo poquito tiempo de control, más de un minuto, ligeramente más de un minuto, y creo mucho de esto tiene que ver con el jiu-jitsu de Diego López. López no intentó takedowns en ningún momento y, como les decía, su output a lo largo de los 5 rounds fue incrementando. Para mí es transparente. López tiene que atacar y tiene que tratar de pillar a Volkanovski, pero tiene que lograr eso que hizo en ese momento para lastimar al campeón, tiene que lograr hacerlo más veces. ¿Y qué fue? Fue aprovechar su velocidad. Cuando Volkanovski se le acercó con un combo, Diego López lo contraatacó y lo mandó a la lona. Pero recuérdense qué pasó. Una vez que López sintió que Volk se empezó a recuperar, nuevamente volvió a su guardia, a su tic de tocarse los labios, y se quedó esperando y tratando de buscar momentos que nunca llegaron. Volk te va a dar una, quizás dos por pelea, pero no más. Y seamos sinceros, con el campamentazo que tiene no va a volver a cometer ese error. Entonces yo creo que va a ser mucho más cuidadoso, va a buscar muchas más variantes, va a atacar mucho más con las leg kicks. Y es ahí donde en una pelea a larga distancia no hay nada que hacer, Volk se la llevaría. ¿Dónde está el negocio de López? Atacar, abrumar al campeón, y si no lo logra hacer en 2 rounds, bueno, perder. Pero yo creo que para un peleador da lo mismo perder en 5 rounds que perder finalizado el tercero o el cuarto. López quiere ser campeón, eso es lo que tiene que intentar. ¿Cómo yo me imagino el desarrollo de la pelea? Mira, la verdad, sospecho que López va a tener un approach similar al que tuvo en la primera pelea. Creo que él se va a sentir cómodo con saber que puede durar los 5 rounds y se va a quedar tranquilo esperando el momento, que ojalá para él llegue, pero yo dudo mucho que llegue. Yo me imagino la verdad que Volkanovski va a empezar a variar muchísimo más los golpes, va a atacar más el tronco, porque en la primera pelea Volkanovski atacó más del 80% a la cabeza. Yo creo que en esta oportunidad va a mezclar bastante más, va a intentar más takedowns, va a tratar de desgastar más el cardio de López, y es por eso que yo les digo que está la clave. Si hacen la misma pelea, Volk no la va a poder ganar porque Diego López la va a perder solo. Pero si replantean, es ahí donde están las oportunidades. Ahora, siendo sinceros, creo que Volkanovski es demasiado superior a su competencia. Creo que, como les decía al inicio, Diego López está acá porque realmente no hay nadie más que pueda estar, y es ahí donde viene mi predicción. Yo creo que Alex Volkanovski se lleva esta pelea por decisión. Y eso es todo por hoy, nos vemos, chao chao.